La motivación en el trabajo. A pesar de la enorme importancia de la motivación, resulta difícil definirla con pocas palabras, y no existe consenso al respecto, lo que hace aún más difícil de aplicar sus conceptos en el quehacer diario de las organizaciones. Muchas personas cometen el error de pensar que la motivación es un rasgo de personalidad, es decir, algo que unos tienen y otros no. En la práctica, los administradores inexpertos llaman flojos a los empleados que no están motivados. Con este calificativo, se supone que el individuo siempre es flojo o siempre carece de motivación, pero de acuerdo con Robbins, esto no es verdad. La motivación es uno de los temas que más se investiga en el comportamiento organizacional. Pero, ¿qué es? ¿Se puede estimular? ¿Tiene que ver con la persona? Sin duda, los individuos tienen un impulso motivador básico distinto, pero para el mismo estudiante al que le cuesta trabajo leer un libro de texto más de 20 minutos, no será lo mismo al leer un libro de Harry Potter, ya que lo podrá devorar en una sola tarde. Para este estudiante, el cambio de motivación procede de la misma situación. Se sabe que la motivación es el resultado de la influencia recíproca del empleado y la situación. Así, mientras analizamos el concepto de motivación, hay que tener presente que su intensidad varía según las personas y en las mismas personas en momentos distintos. Depende mucho de los factores como aquello que nos gusta, las cosas para las que somos hábiles, los temas de nuestro interés, lo que nos hace sentir bien en general. Entonces, ¿qué es la motivación? Por lo general, se utilizan términos como necesidades, deseos, voluntad, metas, objetivos, impulsos, motivos e incentivos. La palabra motivación proviene del latín movere, que significa mover. Regresando a Robbins, entonces, podemos definir motivación como los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta. Mientras que la motivación general se ocupa de los esfuerzos por alcanzar cualquier objetivo o meta, nosotros restringiremos nuestra atención a las metas organizacionales. Entonces, los tres elementos fundamentales en la definición que establecimos son intensidad, dirección y persistencia. Por un lado, tenemos que la intensidad consiste en cuánto se esfuerza una persona. Es el elemento en el que pensamos casi siempre cuando hablamos de motivación. Al ver a las personas que consiguen algo, por lo general decimos, se ha esforzado mucho, se esforzó demasiado en conseguirlo. Pero se sabe que no es posible que una gran intensidad produzca buenos resultados de desempeño si el esfuerzo no se canaliza en una dirección que beneficie a la organización. Entonces, se debe considerar la calidad del esfuerzo tanto como su intensidad y hacia dónde se dirige. Como estamos hablando de la motivación en el desarrollo organizacional, el esfuerzo que debemos buscar es el que se dirige hacia las metas de la organización y es congruente con ellas. Por último, la motivación tiene una vertiente denominada persistencia, que es la medida de cuánto tiempo sostiene una persona su esfuerzo. Los individuos motivados se aferran a una tarea lo suficiente para alcanzar la meta. Con respecto a la motivación, también hay que tener claro que algunos autores se centran en ciertos factores que estimulan y dirigen las acciones de las personas. Otros señalan metas a alcanzar. Otros más afirman que la motivación es la manera de incitar un comportamiento, imbuirle energía, mantenerlo o dirigirlo. Según Chiavenato, cada autor privilegia algunos aspectos para fundamentar sus ideas y explica que las conclusiones iniciales sobre la motivación se pueden resumir así. Primero, que hay varias teorías que tratan de interpretar y resaltar de manera diferente ciertos aspectos de la motivación. Al mismo tiempo, el concepto de motivación está íntimamente relacionado con el comportamiento y el desempeño de las personas. La motivación de los individuos involucra metas y objetivos.
Y las diferencias fisiológicas, psicológicas y ambientales entre las personas son factores importantes que se deben considerar al querer explicar la motivación. Como ocurre con los procesos cognitivos, la motivación no se puede visualizar. Se trata de un constructo que sirve para ayudarnos a comprender el comportamiento humano. Ahora bien, las motivaciones básicas que impulsan a las personas son diferentes y el mismo individuo puede tener también diferentes grados de motivación que cambian a lo largo del tiempo. Es decir, puede estar más motivado en un momento y menos motivado en otro. Todo depende del momento o de la situación. Por otro lado, veremos que desde una perspectiva sistémica, la motivación está compuesta por tres elementos que están interrelacionados e interactúan entre sí. Tenemos a las necesidades, las cuales aparecen cuando surge un desequilibrio fisiológico o psicológico. Por ejemplo, cuando el cuerpo se ve privado de alimento o agua, o cuando la persona es separada de sus amigos o compañeros. Estas necesidades son variables según sea la persona, dependen de elementos culturales también. Una necesidad entonces significa que la persona tiene una carencia interna, como hambre, inseguridad, soledad, etc. Los impulsos son los medios que sirven para aliviar las necesidades. El impulso genera un comportamiento de búsqueda e investigación, cuya finalidad es identificar objetivos o incentivos que, una vez atendidos, satisfarán la necesidad y reducirán la tensión. Son el corazón del proceso de motivación. Las necesidades de alimento y agua se transforman en hambre y sed, y la necesidad de tener amigos se convierte en un impulso para la afiliación. Al final del ciclo de la motivación está el incentivo, que se define como algo que puede aliviar una necesidad o reducir un impulso. El alcanzar un incentivo tiende a restaurar el equilibrio fisiológico o psicológico y puede reducir o eliminar el impulso. Por ejemplo, comer alimentos, beber agua o reunirse con los amigos tenderá a restaurar el equilibrio y a reducir los impulsos. Estas tres dimensiones que hemos visto del proceso de motivación clásico, las necesidades, los impulsos y los incentivos, son el punto de partida de las teorías de la motivación. En esta imagen podemos observar de forma sencilla el proceso de la motivación, el cual se puede explicar de la siguiente manera. Primero, las necesidades y las carencias provocan tensión e incomodidad en la persona, lo que desencadena un proceso que busca reducir o eliminar esas tensiones. La persona escoge un curso de acción para satisfacer determinada necesidad o carencia, y surge el comportamiento enfocado en esa meta, es decir, el impulso. Si la persona satisface la necesidad, el proceso de motivación habrá tenido éxito. La satisfacción elimina o reduce la carencia. No obstante, si por algún obstáculo no se logra satisfacer, entonces surge la frustración, el conflicto o el estrés. Esa evaluación del desempeño determina algún tipo de recompensa, que sea un incentivo, o alguna sanción hacia la persona. Se desencadena entonces un nuevo proceso de motivación, iniciando otro ciclo. Según explica Chiavenato, el bloqueo de ciertas necesidades puede resultar en un desempeño indeseable debido a la frustración. Las personas enfrentan la frustración y el estrés de diferentes maneras. Los mecanismos de reacción difieren de una persona a otra en función de factores ambientales, situacionales y personales. Algunos de estos mecanismos que se presentan al no cubrir las necesidades son el absentismo o evasión, que son actitudes de defensa para huir de un ambiente de trabajo desagradable o insatisfactorio, y se pueden manifestar como ausencia física o no física. La ausencia física significa que la persona no se presenta a trabajar, mientras que la no física puede reflejarse en la falta de interés por el trabajo, los colegas o la organización, es decir,
que la persona está físicamente presente en la empresa, pero su mente no está ahí. La agresión, por su lado, es una reacción ante la insatisfacción de las necesidades en el entorno laboral. Puede estar dirigida a una persona, a un objeto o a la organización. Puede ser verbal o física y puede llevar a injurias o a daños a las instalaciones y el equipo. La racionalización es otra forma de comportamiento defensivo y consiste en explicar el fracaso de modo que otros lo acepten, al menos parcialmente. Por último, la regresión consiste en volver a un comportamiento infantil. Es otra reacción común entre las personas frustradas. Por ejemplo, alguien extrovertido se puede volver introvertido cuando sufre una frustración y comenzar a repetir conductas que tuvo en el pasado ante circunstancias similares. Así, la evasión, la agresión y la regresión son ejemplos de comportamientos defensivos que se derivan de la incapacidad de satisfacer ciertas necesidades. Son actitudes personales que los líderes deben afrontar con tacto e inteligencia. Por otro lado, se debe tener claro siempre que la motivación y la satisfacción son conceptos relacionados, pero no son sinónimos, ya que la motivación es aquel comportamiento que busca alcanzar metas o incentivos, mientras que la satisfacción es aquella que deriva del éxito alcanzado en el proceso de la motivación. Hablemos ahora de los principales tipos de motivación que se suelen identificar. Por lo general, se puede hablar de dos. Tenemos por un lado la motivación extrínseca, lo que haces porque quieres obtener una recompensa o porque quieres evitar un castigo. Por ejemplo, si vas a trabajar únicamente para ganar dinero. Hay muchas cosas que pueden ser este tipo de motivante. La familia, el prestigio, tener fama, no ser regañado por la autoridad, no llegar tarde a una cita. La motivación intrínseca, por otro lado, se hace por tu voluntad interior, porque algo dentro de ti se siente bien. Los pasatiempos son un buen ejemplo de motivación intrínseca, ya que desde tu interior nace el deseo de practicarlos y hacerlos, como el ejercicio, la pintura, la música, leer algo que te apasiona, cosas que te hacen sentir saludable, feliz, tranquilo o tranquila. Como hemos visto, todos podemos tener diversos factores que nos mueven a realizar las cosas, que nos hacen comportarnos de determinada manera, sobre todo en lo relativo al trabajo. ¿Te has puesto a analizar a ti qué te motiva? Date un momento para pensarlo. Gracias por ver este video.